¿Sabías que fue Dios quien creó la música? Y Él es el que da los talentos, no solo para ellos, sino para cualquier oficio, independientemente de cómo los utilicemos. Pero hay un tema apasionante en la Biblia que es la adoración y la alabanza para Él. Bueno, yo soy César Méndez y esto es Entre Palabra y Canciones. Hoy iniciamos nuestra nueva serie Actos de Adoración. Entre adoración, alabanza y música. Espero que Dios hable a cada uno de los oyentes alrededor del mundo y por favor, déjanos tus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Vamos adelante. Contigo la vida es mejor. Me dice tu amor y salvación. No podría vivir sin ti. Ojalá sea una verdad en nuestras vidas respecto a Dios y nosotros. Quiero comenzar este podcast hablando de la sensación que tenemos al relacionarnos con otras personas, pero especialmente con dos grupos. Uno, ese grupo de personas que nos alegra el día, que su actitud, su manera de hablar, su manera de reaccionar, su vida misma es un ejemplo a seguir. Para muchos de nosotros es nuestro cónyuge, tal vez nuestros padres. En el caso mío, aparte de mi esposa y mis hijos, mi padre ha sido una persona muy inspiradora en su manera de ser, de hablar, de echarle ganas, como se dice, a las circunstancias de la vida y a creer en lo que Dios ha dicho. Y por otro lado, tenemos personas que le dan más importancia a las cosas negativas, a las dificultades. Tal vez no tienen el conocimiento de Dios en su corazón y su manera de hablar es de pronto vulgar y grosera. Su manera de reaccionar muchas veces es violenta y agresiva. Y estamos inmersos en estos dos planos, y esto puede muchas veces afectar nuestra sinceridad. En el caso de la música, conozco muchos músicos talentosísimos, con un talento impresionante dado por Dios, pero que su corazón y su forma de ser no les ha permitido avanzar más, no les ha permitido poder desarrollar aún mejor su destreza. Inclusive hay muchos que han hecho historia porque han tenido una corta vida y la llevaron al límite, pero murieron muy jóvenes. Traigo como ejemplo vida de grandes músicos como Charlie Parker, por ejemplo, quien murió antes de cumplir los 40 años, mucho antes. Pero en la historia quedó registrada que cuando el médico forense fue a hacer la autopsia, pensó, por el aspecto en el que había muerto y todos los traumas que tenía dado a su manera de vivir, que era una persona mayor de 60 años. Otro músico de los que tal vez muchos admiramos, Jaco Pastorius, un gran músico, bajista, especialmente todos los bajistas seguramente hemos escuchado hablar de él. Un tremendo talento. Su vida fue tristemente afectada desde niño por muchos problemas familiares, por una mala relación con su padre, y no le permitió esto le afectó su vida y no le permitió también ni siquiera llegar a los 40 años. Claro, hizo cosas muy especiales en la historia de la música, pero no pudieron avanzar más de allá porque a pesar del talento que tenían, su corazón estaba herido, estaba bastante afectado por las circunstancias de la vida. Bueno, entrando en materia, encontramos el primer acto de adoración en la Biblia realizado por seres humanos en Génesis, capítulo 4. Encontramos en el versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Este acto de adoración tiene muchas particularidades. Seguramente has escuchado hablar mucho de esto, pero quiero traerlo aquí para iniciar esta nueva serie, porque es interesante ver varios detalles. Y empezamos hablando que la Biblia no dice si sus papás les dijeron que presentaran ofrenda al Señor.
no dicen cómo lo planearon. Lo que dice es que después de un tiempo tomaron la decisión de hacerlo. Y cada uno tomó la decisión de acuerdo a cómo percibía que debía hacerlo. Porque hasta ese momento nadie ni Dios les había dicho el cómo hacerlo. No había normas de presentar ofrendas al Señor. Pero lo interesante es que comenzamos hablando aquí o al leer aquí nos damos cuenta que hay algo sumamente importante para Dios y que tiene que ver con los ejemplos que nombré anteriormente. Y es que antes de que Dios mirara las ofrendas, miró a las personas que estaban dando las ofrendas. Antes de entrar en detalle con cada punto de la ofrenda que se estaba ofreciendo, miró la persona y el corazón de ellos. La vida de Abel fue el primer ingrediente que marcó la diferencia. Y luego, dice la Biblia, que Dios miró con agrado también su ofrenda, pero primero lo miró a él. Ahora, también dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No sabemos exactamente qué había pasado en el corazón de Caín, no sabemos cómo fue su niñez, su adolescencia, pero algo no estaba bien dentro de él. Y el asunto fue que no trató de solucionarlo antes, sino que decidió ir con su hermano y ofrecer ofrenda al Señor. Es muy fácil entender entonces que la Biblia aquí se refiere al corazón. Y cuando la Biblia se refiere al corazón, habla de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de lo que somos en esencia. Porque la sinceridad es algo muy complejo, sin embargo se percibe. Creo que tú has sido testigo de percibir la sinceridad en otras personas, especialmente en aquellos que ya conoces. Por eso todo lo que hacemos refleja lo que somos. Y eso es muy importante que no lo olvidemos. Es muy importante que entendamos cada vez que hacemos algo, cuando salimos de casa, cuando vas al trabajo, cuando conduces, cuando haces un proyecto, está reflejando quién eres. Y eso lo perciben las personas. Y cuando hablamos de adoración es interesante, sumamente importante, entender que cuando lo hacemos y nos acercamos a adorar al Señor, lo que realmente Él acepta ese momento, lo que realmente hace que ese momento sea acepto para Dios es nuestro corazón y lo que haya dentro de nosotros, nuestra sinceridad. Es obvio que como humanos nos equivocamos. Seguramente Abel había cometido errores también en su vida. Pero según lo que leemos en la Biblia, Dios ama el corazón sincero, contrito y humillado. Eso lo encontramos en el Salmo 51, versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Contrito viene de contrición, que según el diccionario es arrepentimiento de una culpa cometida o dolor de haber ofendido a Dios por el amor que se le tiene. Esto nos muestra lo que significa un arrepentimiento sincero. Ahora, esto trascendió en la historia a tal punto que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, nos explica un poco más cuál fue también la diferencia en Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es impresionante entender entonces cómo es de importante para Dios en nuestra adoración la fe. Ahora quiero darles rápidamente unos elementos importantes que encontré aquí respecto a Caín y Abel. Caín es un tipo del mero hombre terrenal y su religión estaba desprovista de un adecuado sentimiento de pecado o precisamente de la necesidad de corregir este pecado, de expiar el pecado. Este tipo religioso se describe en las cartas de Pedro, segunda de Pedro especialmente, el capítulo 2. Y se dicen 7 cosas sobre Caín. Número 1, adora según su voluntad. Número 2, está enojado con Dios. Número 3, se rehúsa a llevar una ofrenda por el pecado. 4, asesina a su hermano. 5, le miente a Dios. 6, se hace errante y extranjero. Y 7, aún así, es el objeto de solicitud divina. Por el contrario, Abel es un tipo del hombre espiritual. Su sacrificio en el que se derramó sangre expiatoria fue entonces al mismo tiempo su confesión de pecado. ¡Wow!
y la expresión de su fe en la interposición de un sustituto. Y por lo que la Biblia nos dice, sabemos que Él trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, seguramente un corderito inocente, y esto ya hacía referencia a nuestro Redentor. Por alguna razón, ya Abel en su esencia sabía la fórmula perfecta de la adoración, y Dios recibió y percibió con agrado esto. Esto nos deja una gran enseñanza, este primer acto de adoración. ¿A Dios le importan los detalles? Claro que sí. A Dios le importa nuestra sinceridad, y sin fe es imposible agradarle, es imposible acercarnos, porque es necesario que el que se acerca a Él crea profundamente con fe que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Y si eres músico o tienes algún arte, algún talento que haces a diario, no olvides que es fundamental para Dios que lo expreses con sinceridad. Más allá de que algunas veces queremos sentir la admiración de los otros hacia lo que hacemos o ser copiados en lo que hacemos y que inspiremos a los demás, es que haya una sinceridad para con Dios y que cuando hagamos lo que solemos hacer, no olvidemos siempre que la gloria es para Dios. Y como lo escribiera alguien, es mejor ser el 100% de lo que Dios tiene para mí que el 5% de otra persona. Vamos, sinceridad ante todo en nuestro corazón, pero cuando adoremos al Señor, todavía más, al 100%, porque Él ama y sigue buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Esto es Entre Palabra y Canciones de la serie Actos de Adoración. Entre adoración, alabanza y música. Paz del Señor para todos. Me dice